Bienvenidos, queridos amigos, a una entrega más de la entrevista. En esta ocasión me encuentro con el doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Suárez. Bienvenido. Gracias, un gusto. Estamos acá para hablar acerca del contexto internacional. Vamos a hacer un vuelo por la geopolítica para luego aterrizar en el plano nacional y posteriormente finalizar con un análisis de la coyuntura local. Para empezar, me gustaría conocer, según su perspectiva, ¿cuál fue el evento geopolítico más importante de este año? Bueno, hay muchos eventos muy importantes, pero yo creo que si la pregunta es cuál es el hecho que va a tener más influencia en los siguientes años, yo diría que la elección del presidente Trump. Si la elección hubiera salido con resultados distintos y la candidata rival lo hubiera ganado, obviamente el mundo iba a ser quizá de otra manera, no muy radicalmente distinto, pero el hecho de que el presidente Trump ha ganado esa elección ya nos preconfigura de manera fuerte, digamos, ciertas tendencias en el orden internacional. Hay muchísimos hechos, además de ese, importantes en el contexto internacional, como no. Hay un par de guerras yendo alrededor de Europa, estando en marcha, pero sin duda la presencia de Trump en la Casa Blanca es definitivamente el punto más importante. Si bien usted mencionó que hay ciertas guerras en el mundo, podemos citar la de Rusia con Ucrania, la de Israel en Gaza con Hamas. También hemos visto otros hechos relevantes en cuestión de diplomacia. Por ejemplo, el ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco o el asalto a la embajada de México en Ecuador. Pareciera que está perdiendo legitimidad el orden liberal. No sé cómo lo ve usted. ¿Cómo conceptualiza el orden mundial actual? Bueno, el orden mundial todavía vigente es un orden que aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo, digamos, la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Ese orden, sobre todo, es un orden que en el norte se articula en una estrecha relación entre Estados Unidos y Europa. En lo militar se llamó la OTAN, se llama todavía la OTAN, es sumamente importante. Y luego en lo económico se articuló a través del sistema internacional de comercio, entonces es un orden capitalista fuerte, digamos. Y por el lado del sur, el orden que surge de la Segunda Guerra Mundial, se pone en marcha en los años 60 sobre todo, es el proceso de descolonización, ¿no? Entonces es el desmontaje de los últimos imperios europeos y eso da una fuerza extraordinaria, sobre todo moral, a las sociedades y a los estados que están al sur. Particularmente en África, y a partir de los años 70, como tú sabes, a ese orden que salió de la Guerra Mundial se le suma el éxito 70 y 80, el éxito a partir del final de los 70 de la China, lo cual reconfigura nuevamente el orden mundial, el éxito de la India, el éxito de Indonesia y otras grandes naciones productivas, digamos, de la nueva industria. Y frente a ellos, frente a ese gran orden capitalista del norte, estuvo siempre la Unión Soviética. Con la desaparición de la Unión Soviética hay un lapso, digamos, de tiempo en el cual no está definido si este es un orden unipolar, con un solo polo que es Estados Unidos, o hay una contraparte para que este orden vaya equilibrándose y dialogando. Esa es la pregunta del momento. Lo que podemos decir que en este momento está ocurriendo es que no es un orden unipolar el orden vigente, pero es un orden directamente heredero de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos sigue siendo, por supuesto, la principal potencia y sus aliados, los europeos, siguen siendo, por supuesto, parte de ese esquema, digamos, de hegemonía en el orden mundial. Lo demás es solo contestación, respuestas a ese orden central, que es el orden norteamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cambiando de tópico, sin irnos muy lejos, la Revolución Francesa nos dejó unos términos que hasta la fecha los siguen usando políticos de distintos lugares del mundo. Estos son el término de la izquierda, la derecha. Personalmente considero que esos términos representan tanto en su momento a jacobinos y girondinos y también a una izquierda que en el siglo XVIII en adelante buscaba tal vez propagar las ideas del iluminismo, que se dé un Estado laico y abolir el antiguo régimen.
la monarquía absoluta, mientras que la derecha buscaba mantener el régimen vigente y representaba el tradicionalismo, ¿no? Entonces, esta dicotomía, corríjame si estoy equivocado, a mi parecer se acabó cuando cae el Imperio Otomano, porque ya no hay un régimen absolutista, o cuando cae el Imperio Ruso, entonces ya no se busca conservar valores religiosos ni el antiguo régimen. Entonces, ¿es la dicotomía izquierda-derecha una técnica de manipulación de masas? ¿La continuidad de esta dicotomía se trata de una deuda académica de las ciencias sociales? Pero yo creo que una manera, digamos, quizá un poquito más detallada de ver las influencias ideológicas posteriores a la Revolución Francesa, independientemente de la izquierda y la derecha, que como sabes fue una posición física de cómo se acomodaba la asamblea y después se tradujo en unas ideas, sobre todo para que la gente entienda, ¿no? Pero independientemente a eso, o más bien ligado a eso, pero yendo un poquito más al detalle, creo que hay tres grandes ideologías del siglo XIX que siguen perfectamente vigentes en el siglo XX y en el siglo XXI. Es muy curioso. El siglo XIX es un siglo fundacional, no por casualidad, es el primer siglo postindustrial o industrial, es la primera etapa industrial, digamos, de las sociedades desarrolladas, ¿no? Y esas sociedades desarrollaron a su vez tres ideologías. Una es el nacionalismo. Bolivia es un país de un corte nacionalista tremendo. Hace 90 años, desde la Guerra del Chaco, que en Bolivia somos nacionalistas. Bueno, eso nace en el siglo XIX en Europa. La otra gran ideología es el socialismo. Es el marxismo, a mitad del siglo XIX, ¿no? Las ideas de Marx, segunda mitad del siglo XIX. Y eso es definitivamente también una tradición ideológica aún vigente. En Bolivia seguimos discutiendo las ideas de Marx y los planteamientos socialistas, ¿no? Y otra es la vieja tradición liberal, el liberalismo. Entonces, nacionalismo, liberalismo y socialismo son las tres ideologías del siglo XIX aún vigentes en este momento. Curiosamente, aún vigentes en todo el planeta, ¿no? Se puede ser, en Bolivia hemos sido nacionalistas de muchas maneras. Aquí ha habido un nacionalismo popular, la tradición nacional popular, un nacionalismo militar, un nacionalismo oligárquico, un nacionalismo etnicista e incluso quizás racista. Es decir, miles de maneras o muchas maneras de nacionalismo, pero siempre nacionalistas. Los bolivianos siempre hemos sido nacionalistas. Y a la vez, desde la Guerra del Chaco, desde la Revolución del 52, siempre hemos tenido una vocación estatista, por no llamarle socialista también, ¿no? Y desde luego, en la Constitución actual, que es una Constitución que impulsó el expresidente Morales, uno diría, es una Constitución socialista, ¿no? Es una Constitución con un enorme contenido liberal también, ¿no? Entonces, yo creo que el siglo XIX funda esas tres ideologías. En todo el planeta sigue estando ese debate sobre la mesa, y por supuesto en Bolivia, en Santa Cruz, en esta mesa también, ¿no? ¿Le parece si pasamos a Estados Unidos? Trump asumirá su mandato en cuestión de días, aproximadamente un mes. En su discurso habló acerca de finalizar la guerra en Ucrania, hacer a América grande de nuevo, traer las industrias de vuelta a los Estados Unidos, convertir a Estados Unidos en la capital mundial de la inteligencia artificial, ser una potencia petrolera y convertir a Bitcoin en reserva de valor. Entonces quería saber cómo puede afectar el regreso de Trump a los aliados europeos. ¿Esto puede implicar que la OTAN quede debilitada o tal vez está en peligro de extinción? No creo, sinceramente, pero bueno, Trump viene de una tradición política republicana que son aislacionistas, el aislacionismo, son una tradición vieja, tradición política norteamericana, que para ponerlo en sencillo, no les gusta gastar el dinero afuera en armamento y en guerra y prefieren gastarlo dentro. Y frente a eso ha habido una tradición casi universalista en Estados Unidos, que curiosamente esa tradición ha sido demócrata. Por supuesto, la estrella de esa tradición, el primero es Wilson, el presidente Wilson, y el segundo, pero la estrella es Roosevelt, ¿no? El presidente Roosevelt, que gana la Segunda Guerra Mundial prácticamente por el lado americano, por el lado occidental, digamos. Y bueno, los presidentes demócratas, digamos, el presidente Biden, apoya decididamente a Ucrania en esta guerra y apoya, por supuesto, a Israel. Y el presidente Trump es de una tradición aislacionista. Yo pienso que su manera de conectar con el mundo no va a ser bélica. En la mentalidad del presidente Trump o de esa tradición, más bien, esas son guerras
europeas. Fíjese usted, una guerra es por el este, ¿no? Por el este europeo. Los europeos tienen un problema por el este como siempre han tenido, lo tienen con Rusia, siempre lo tuvieron antes de que sea socialista, antes de la Unión Soviética, y después, y lo tienen ahora, es una vieja rivalidad entre Rusia y algunas potencias europeas. Si no era Alemania, eran otras. Y la otra es una guerra europea también. Israel es un problema surgido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es una guerra en el sur de Europa. Así conciben los europeos que ven geopolítica esas dos guerras. Ellos están en un vecindario en guerra. Y un poco la tradición aislacionista americana dice, bueno, ¿y por qué yo les tengo que solucionar sus líos a ustedes? ¿No? Entonces tengo la impresión, no tengo ninguna información al respecto, que el presidente Trump va a tratar de terminar esas dos guerras en el corto plazo. Me imagino que en una mezcla de fuerza y negociación, a tratar de salir de Ucrania, negociando y cerrando el tema, y lo mismo un poco, con mucho más apoyo, por supuesto, a Israel que al gobierno ucraniano, va a tratar de terminar de una vez y por lo sano, o poner estabilidad, perdón, de una vez y por lo sano, en Israel, ¿no? Y con eso yo creo que va a estar contento, no va a ir contra Irán, no va a ir contra ningún otro estado de Medio Oriente para provocar más conflictos. Entonces, en materia de defensa y de política internacional, vas a tener un presidente aislacionista, como tú dijiste antes, muy concentrado en proteger su industria. Y para América Latina, y esto es importantísimo, muy concentrado en la migración. Entonces, solamente van a ser importantes para la administración Trump aquellos países latinoamericanos que representen riesgo de migración. Los gringos no quieren migración. Entonces, el primero de ellos, ¿cuál es? México. Entonces, curiosamente que México tendría que estar en el primer lugar de la agenda comercial de Estados Unidos. Se pone un poquito en ese lugar porque China está entrando a través de México con industrias, y a través de México así podrían entrar productos competitivos chinos, ¿no? Con sello mexicano. Entonces, en ese sentido se le para un poco la oreja a la administración, se le va a parar la oreja a la administración Trump, pero sobre todo, y más que comercial el tema con México, va a ser migración. ¿Qué más países representan riesgo de migración? Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque si se cae Maduro, vas a tener una cantidad de venezolanos, por la crisis que podría ser la caída de Maduro, emigrando a Estados Unidos. Y así sucesivamente, el Caribe y países cercanos de América Latina son un riesgo de migración. En eso uno se pregunta, ¿y Bolivia es un riesgo de migración? No, no es. Entonces ya una noticia buena o mala, pero una noticia para los bolivianos, yo me imagino que ya la intuyen, el sur de América, América del Sur, no cuenta para nada en las perspectivas de la política internacional del presidente Trump. Y un poco Brasil, sí, Brasil siempre fue el aliado histórico de Estados Unidos en América Latina, siempre desde todo el siglo XX. Brasil fue a la Segunda Guerra Mundial con soldados acompañando a Estados Unidos. Brasil participó en la invasión americana, República Dominicana, el año 68. Entonces, eso va a seguir ocurriendo, van a tener una alianza tradicional de amistad, y parece que el presidente Milei, a punta de buena voluntad y buenos gestos personales y tal, se ha ganado un lugar de cariño en esa Casa Blanca de Trump. Pero yo no creo que eso vaya a ser estratégico, ni vaya a cambiar la política de Trump para América Latina, que va a ser de indiferencia, de cuidado para que no entren los chinos, y de migración, con esos tres puntos. Y un poquito de fentanilo y eso de drogas, es probable que eso vaya a volver a entrar a la agenda, porque ya no están las drogas en la agenda de América Latina y Estados Unidos. Es probable que la cuestión del fentanilo, si comienza a afectar a los electores americanos, y los electores americanos comienzan a presionar a sus congresales, es probable que la cuestión de las drogas vuelva a estar en la agenda entre América Latina y Estados Unidos. Pero no sabemos si eso va a ser así, pero es una probabilidad, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos hace un mes, aproximadamente en noviembre, el presidente, bueno, la administración Biden en realidad, aprobó el envío de misiles de largo alcance ATACMS a Ucrania. Este comportamiento busca entorpecer la llegada de Trump y la posible negociación entre Rusia y Ucrania para un alto el fuego. O sea, ¿se busca una escalada del conflicto? Yo creo que no, todo lo contrario. Cuando las guerras van a acabar, hay un último esfuerzo de las partes en guerra para ser extraordinariamente duros al final, para sentarse a la mesa de negociación con más comodidad. Decir, oye, ya te pegué un par de misiles de largo alcance, cuidado que te pego otros, ¿no? Entonces mejor negociemos.
Entonces no digo que Trump esté coordinando una política de final de guerra con Biden, pero desde luego si Trump tiene el propósito de terminar esa guerra, viene muy bien que ahora Ucrania golpee con todo, digamos, con todo lo que puede a Rusia, porque lo debilita y lo sienta en una mesa de negociación en mejores condiciones, ¿no? Creo que es una lógica general, así ha sido en todas las guerras, así fue la guerra del Chaco, por cierto. Nosotros los bolivianos golpeamos al final con mucha fuerza, por cierto, con mucho soldado oriental, campa, y eso sirvió para darnos un respiro y poder firmar la paz en ciertas condiciones que eran ventajosas para nosotros en relación a lo que estábamos antes. En relación a Rusia y Ucrania, ¿habrán ganadores y perdedores? Bueno, una guerra en la que ya han muerto probablemente, no sabemos las cifras oficiales, pero entre 500.000 y 1 millón de personas ya perdió el mundo, ¿no? Ya perdimos todos, ya perdieron los ucranianos, ya perdieron los rusos. No hay manera de ganar en una guerra así, ¿no? Es decir, todos están debilitados. El presidente Putin, yo no creo que hubiera pensado que la guerra iba a durar 3 años. El presidente Zelensky, yo no creo que hubiera tenido nunca en sus planes la idea cierta de que va a tener que ceder territorio, y no hay otra manera que ceder territorio para terminar esa guerra. Entonces, creo que es una guerra donde absolutamente todos pierden. Los europeos, por supuesto, pierden, todos los países europeos pierden el prestigio. Todo el tiempo donde se pudo recuperar la relación con Rusia, que es una relación histórica y delicada, Rusia y Europa, acuérdense de eso, es una relación súper delicada. Entonces han tenido, desde que cayó el muro, desde Yeltsin hasta que comenzó la guerra, han tenido muchos años, no sé yo, 20, 20 y pico años, para establecer una relación equilibrada con Rusia. No lo han hecho. Entonces es una pérdida total para Europa, ¿no? Es una política exterior fracasada. Quizá había otro camino, que era incluir más en la agenda europea, hacer más europea a Rusia, ¿no? Quizá había ese camino, no lo sé, no he estudiado a profundidad el tema, pero es un fracaso para todos, ¿no? Si hay un ganador en todo esto, un poco es Estados Unidos, ¿no? Que es, mira, los dejé a ustedes a su aire, mira lo que me traen. Una Europa con una guerra en el sur y una Europa con una guerra en el este. ¿Qué les pasa? Y encima el que está poniendo la plata soy yo. Y los trata, digamos, como hermanos malcriados, ¿no? Como niños malcriados. Entonces creo que quizás, salvo Estados Unidos, y seguramente Israel, que va a terminar muy bien en esto, supongo, salvo Estados Unidos y Israel, todos van a perder. ¿Podemos tal vez avisorar un futuro donde Ucrania quede desmembrada? Claro, va a tener que ceder territorio. No hay otra manera, si no, Putin no va a retirar sus tropas sin llevarse gran parte del Donbass. Y la razón básica es que si hace eso, muy probablemente se acaba su futuro político en Rusia, ¿no? Se cae. Entonces, no hay otra manera. Y además es territorio tomado, militarmente tomado, ¿no? Cambiando de tópico nuevamente, de acuerdo con el Banco Mundial, los países que integran el grupo BRICS representan el 45% de la población en el mundo, mientras que los miembros del G7 tan solo representan el 10%. Si hablamos del PIB mundial, los del grupo BRICS abarcan aproximadamente un tercio, es decir, aproximadamente 35%, mientras que el G7 está alrededor del 30%. ¿Son los BRICS una amenaza latente para la hegemonía estadounidense? Yo no creo, y la razón es que los BRICS, salvo esas reuniones periódicas que tienen, no son nada más, ¿no? No son una fuerza unificada. Dentro de los BRICS hay peleas tan fuertes, India, China, y más fuertes aún de las que puede haber Estados Unidos y Rusia, digamos, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Por otro lado, no han logrado establecer una moneda ni un sistema financiero estable, y menos aún una política de defensa común, menos aún, ¿no? Las potencias no se miden por un solo factor ni de manera mecánica, ¿no? Se miden por la relación interactiva de un montón de factores, los que usted ha mencionado, pero una cosa relacionada con otra. La capacidad militar tiene que ser unificada, ¿no? Como tú sabes, Pakistán y la India, que son miembros de las nuevas potencias, no se pueden ver. China y la India no se pueden ver, ¿no? Entonces, no puedes decir que son parte de una sola fuerza, ¿no? Brasil, ¿qué tiene que ver, ¿no? con los intereses de la China? Son competitivos en muchísimos aspectos. Entonces, lo militar, lo comercial, lo económico, lo monetario
y sobre todo las decisiones estratégicas. Es decir, vamos a ir juntos a hacer tal cosa. En otras palabras, creo que los BRICS en población y en PIB, como dices, es un monstruo, pero creo que de momento, desde el punto de vista estratégico, es un monstruo con pie de barro, ¿no? Porque no están unificados en torno a una estrategia que signifique representar algo y menos hacer frente a Estados Unidos. Todos son economías, además, súper aspirantes al mercado americano, ¿no? Entonces, no creo que sean una amenaza. En realidad, no creo que sean son casi nada, ¿no? Es mucho de espectáculo. El presidente Trump había mencionado también que el dólar ha sido desplazado hasta cierto punto del comercio internacional, y esto porque se lo usa como un mecanismo coercitivo debido a las sanciones. Algunos países han buscado utilizar otros medios de pago. Sí. Sumado al BRICS, ellos habían mencionado en esta última reunión de Kazán que lanzarían The Unit, probablemente en la reunión del año, que va a ser en Brasil. Esta es una moneda que está en formación para saltarse el método de pago, exacto, saltarse el sistema SWIFT y el dólar. Entonces estaría basado en blockchain y materias primas como el oro. Entonces, ¿puede esta moneda llamada The Unit desplazar al dólar y al sistema SWIFT en el comercio mundial? Mira, el dólar ha venido perdiendo su potencia desde los principios de los años 70, cuando se impone, tú sabes, como modo de el comercio mundial, y seguramente habrá algún momento en el que acabará cediendo y compartiendo hegemonía con otras monedas. Pero para explicarlo mejor y que no sea tan abstracto, yo te pongo un ejemplo. Si tú eres un exportador boliviano, de pronto puedes exportar, por si algo, maderas o estos sillones, y vas a ir a que te paguen. Y si quieres que te paguen la moneda BRIC y en el sistema de intercambio BRIC, o te pago en dólares en SWIFT. ¿Tú qué vas a decir? Yo voy a decir dólares. No, dame dólares, hermano, ¿no? Dame dólares nomás. Y ya me va a contar seguramente el comerciante, pero si ya viene el cambio, los BRICS, no sé qué, y el... Sí, hermano, está bien. Dentro de unos años me pagas en esas cosas que quieres pagarme. Por el momento, en dolaritos, por favor, ¿no? En mi cuenta en Miami, ¿no? Esa es la razón. Es decir, es una moneda... Las monedas son siempre confianza, ¿no? Es confiable. Ahora, en algún momento, como ya está ocurriendo en la historia, de a poquito eso va pasando, sí, y esos no son... Mira, hay una noticia no solamente para lo monetario, ¿no? Sino para toda la economía en el mundo y la economía que tiene que ver con decisiones políticas. Normalmente las economías las construyen los mercados. Lo que pueden hacer los políticos es facilitar o obstaculizar cosas, frenar cosas en la economía, ¿no? O facilitar las cosas. Pero es muy raro que sean los estados y sus decisiones los que constituyen el punto final de la economía. Es decir, Estados Unidos en gran parte es la potencia que es, obviamente entre otras cosas por el dólar, pero si detrás de eso no hubiera tenido una historia industrial exitosa, de una sociedad terriblemente exitosa, Europa también, ¿no? Es muy difícil. Es decir, tienes que tener mucho éxito en la estructura económica para que las decisiones que tomen los políticos realmente signifiquen algo en la historia, ¿no? En otras palabras, da igual tu política económica. Puede ser socialista, liberal, te puede gustar el dólar o no te puede gustar. Y si no hay un aparato productivo y una cultura productiva exitosa, es muy difícil. Y eso aplica no solamente para el comercio mundial, aplica para todo. Aplica para todo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Quieres entrar a un tratado de libre comercio? Bueno, entra si quieres un tratado de libre comercio. Fue la moda hace unas décadas, ¿no? Bueno, pero si no tienes una estructura, y ya yo soy el diplomático, vengo con el tratado, le digo a mi sistema productivo nacional, no estoy hablando de Bolivia, estoy poniendo un ejemplo general, les cuento que ya tenemos libre comercio con Estados Unidos, con México, con no sé quién, al Pacífico, digamos, ¿no? Bueno, pero si yo no tengo una estructura boliviana produciendo para el Pacífico y compitiendo para ese nivel, no he hecho nada. Me voy a quedar con mi papelito mojado, ¿no? Entonces lo que estoy queriendo decir es que los cambios económicos en el devenir van a ser cambios que yo no me atrevería a poner un porcentaje, pero que en un enorme porcentaje están ligados a la capacidad y a la estructura productiva de las sociedades. Por ejemplo, van a estar ligados a la capacidad de producción y de generación y de iniciativas y de renovación e inventos de alta tecnología. Entonces las naciones y las sociedades
que lleven la vanguardia en la alta tecnología, van a ser naciones siempre de primera línea. En eso, por supuesto, Estados Unidos es una potencia tremenda. Y le voy a decir, yo creo que China también. Rusia tiene un problema ahí, ¿no? Un problema gravísimo. Es una industria muy lejana de la tecnología. Es una industria muy siglo XX. Este 1 de enero del 2025, 13 países serán socios del BRICS, entre ellos Bolivia. ¿Qué oportunidades puede tener Bolivia en este bloque? Simbólicas, creo. Simbólicas, ¿no? Yo creo que Bolivia, si hay un escenario donde sí puede tener oportunidades, y muchos lo discuten, pero yo lo defiendo la teoría contraria, es en el Mercosur. Y no hay que irse a cosas muy abstractas. La agroindustria cruceña tiene una oportunidad en el Mercosur. ¿Tiene que competir? Sí, tiene que competir, pero estamos en un mercado tremendamente atractivo que es el Brasil y que es, bueno, la Argentina y Paraguay. Entonces, pero ellos no producen mejor soya. Bueno, vamos a tener que ponernos a tono, vamos a tener que entrar con eficiencia y eficacia, y esta sociedad, la cruceña, ha demostrado que puede hacer eso. Ya lo ha hecho en tiempo récord, por ejemplo, en ganadería, ya es un ejemplo latinoamericano, Santa Cruz. Entonces vamos a tener que entrar a las ligas mayores, y nuestro escenario de mundialización, de globalización comercial y económica, sin duda va a ser Mercosur, ¿no? Hablando de Bolivia, desde su percepción, ¿cómo afectó el gobierno transitorio de Yanine Áñez a la política exterior boliviana? Bueno, lamentablemente la política exterior boliviana desde hace ya algunos años, décadas, ha estado ligada en el al péndulo ideológico, y eso no conviene a nadie, ¿no? No conviene a largo plazo, ¿no? El presidente Evo Morales tomó unas decisiones que era insertar a Bolivia en la tradición de la política exterior socialista, el socialismo del siglo XXI, y el gobierno de la presidenta Áñez, un corto periodo que estuvo, tomó la decisión de sacar a Bolivia de ese bloque ideológico. Yo creo que esa discusión en un país tan pobre como el nuestro, ¿estamos con los socialistas o no estamos con los socialistas?, es improductiva, es tremendamente peligrosa e improductiva. Creo que la política económica en un país como Bolivia tiene que orientarse más que por lo ideológico, por lo económico. Y otra vez el ejemplo de Santa Cruz. Creo que la principal presencia internacional de la sociedad boliviana se da a través de las posibilidades que tenga la agroindustria cruceña, las posibilidades que tengan los productores bolivianos. Y ese debate ideológico creo que es una etapa que hay que, relativamente pronto, que hay que superar, ¿no? A los bolivianos no les interesa ser ni de izquierdas, ni de derechas, ni de socialistas, ni de socialistas. En política exterior les interesan las oportunidades. Hay que volver a una política económica concentrada en las oportunidades económicas, ¿no? ¿En qué estado se encuentra la política exterior bajo el mandato de Luis Arce? O sea, ¿cuál es el papel de Bolivia en el mundo hoy en día? Bueno, todavía creo que la política exterior del presidente Arce está ligada a esa disputa, ¿no? A esa polarización izquierda-derecha, socialistas, no socialistas, los bloques ideológicos, y yo creo que eso es algo que en el corto plazo, por naturaleza, tiene que superarse, entre otras cosas porque el modelo masista en política entró en crisis, digamos, ¿no? Todo el mundo sabe que entró en crisis, y todas sus conexiones con la política internacional, con todas las políticas que genera el gobierno nacional, van a ser modificadas en gran parte, ¿no? Entonces, si me preguntan en qué estado estamos todavía en la etapa de los bloques. En este momento, digamos, somos miembros o simpatizantes o partes en el bloque socialista o populista, lo que quiera llamarse, y frente a eso, por ejemplo, hay una posición que es la de Milei, que es el otro lado, ¿no? No, yo estoy en el otro bloque. Yo creo que América Latina no está para esos chistes, somos demasiado pobres para estar jugando al lujo ideológico. Entonces, creo que en la perspectiva de futuro, el desafío tanto de la izquierda como la derecha en Bolivia, porque quizá va a gobernar la derecha en el corto plazo en Bolivia, pero después quizá va a volver la izquierda. Bueno, el desafío es sacar la política exterior de esa polarización izquierda-derecha. Hablando de la coyuntura nacional, estamos viendo que hay escasez de divisas, largas filas para combustible, múltiples candidatos presidenciales. ¿Cuál es la situación política de Bolivia finalizando este 2024? Bueno, creo que hay una crisis económica gravísima, hay un descontento enorme de la gente con el gobierno, hay un pesimismo muy fuerte de la gente respecto a cómo está yendo el país, y creo que se avecina un cambio político,
y ese cambio político va a tener la enorme y gravísima responsabilidad de hacer cambios económicos, sociales, en la justicia, etcétera, porque la verdad es que estamos ante el final de un modelo, que es el modelo que puso en marcha el MAS, fundamentado en la explotación y explotación de recursos naturales. Acabó el gas y asociado a ello se acabó el modelo político y la propuesta política del MAS. Entonces hay un desafío enorme. En esta etapa de transición entre una cosa y otra, lo que está ocurriendo es que hay una fragmentación. Digamos, las fuerzas nacionalistas, nacional populares, las fuerzas ligadas al MAS, como usted sabe, están tremendamente divididas. Evo Morales es muy fuerte en popularidad en el lado nacionalista, en el lado nacional popular, y después son pequeñitos todos los que hay, pero como el expresidente Evo Morales no se va a presentar a la elección debido a que está inhabilitado, lo que tienes es un 30% dividido en pequeños líderes si se presentan. Y el gobierno no sé si ha tomado la decisión de lanzar un candidato, es muy impopular en las encuestas el gobierno, tremendamente impopular, entonces no sé si va a funcionar el candidato de la izquierda. Entonces, ¿qué veo en el lado de la izquierda? Incertidumbre. El 30% de votos que podría repartir la izquierda boliviana, pero no se sabe a quién va a ir. Y en el lado de la oposición también veo una situación similar, no es tan dramática, no es pelea, pero es división, digamos, entre los líderes, es 4 o 5 líderes fuertes, opositores, digamos, que tienen similares posibilidades, entre 10 y 15% todos, más o menos. Para usted, ¿quiénes son los posibles candidatos para el 2025? ¿Cuál parte como favorito? Bueno, yo profesionalmente me dedico a hacer encuestas, entonces no voy a decir mi favorito, pero voy a decir lo que dicen las encuestas. Las encuestas muestran los siguientes líderes muy bien posicionados, o por ejemplo la encuesta del señor Claure, que todo el mundo la dice, ¿no? La encuesta del señor Claure muestra las siguientes favorabilidades, que es como se mide la potencia de un líder cuando no hay una lista electoral definitiva. Cuando hay una lista de candidatos se mide favorabilidades, no se mide intención de voto. No vale la intención de voto si no hay candidatos oficiales, por razones técnicas. Bueno, en favorabilidades la encuesta de Claure es así. El político con más favorabilidades de Bolivia es Camacho, el segundo es Samuel, el tercero es Manfred, el cuarto es Tuto, y de ahí para abajo creo que está el expresidente Mesa, ¿no? Entonces, nombrando a esos 5 líderes, digamos, tú tienes lo que es la gama alta de los líderes de la derecha, digamos, ¿no? De los líderes opositores al MAS. Entre uno de esos, por supuesto, está el próximo candidato presidencial de los opositores al MAS, ¿no? Como usted mencionó, el tema de Evo Morales ha causado mucha controversia, tanto en los medios como en la opinión pública. Evo Morales tiene orden de aprehensión y, según Sandra Gutiérrez, fiscal de Tarija, no lo detienen porque no existen las condiciones, así, citando textual, no existen las condiciones para detener a Evo. Eso lo vi recientemente en una entrevista. Entonces, la pregunta importante para mí es, ¿quién manda en Bolivia? Es decir, ¿hay Estado? Bueno, yo siempre he dicho en lo académico, como tú sabes, que Bolivia tiene un déficit de Estado gravísimo, quiere decir no hay Estado, lo que hay es gobiernos, y hay gobiernos buenos y malos, hay gobiernos corruptos y no corruptos, hay gobiernos débiles y fuertes, y en este momento creo que tenemos un gobierno débil, un gobierno que no cuenta con un parlamento, un gobierno muy, muy impopular, un gobierno, en fin, con una serie de debilidades, y al no haber Estado de derecho, al no haber una sociedad donde manda la ley y manda lo estatal, que es la ley, entonces, bueno, normalmente se recurre al mando de los gobiernos, y al tener un gobierno tan débil como el que tenemos, tan impopular por lo menos, entonces hay una especie de vacío en Bolivia, ¿no? Y creo que no es que se va a acabar cuando se vaya este gobierno. Insisto, se ha hecho crisis un modelo de sociedad, que es la que planteó el MAS, que era el modelo socialista populista. No sabemos hacia qué modelo vamos todavía y no sabemos cuánto va a durar esa transición. Cuando se cayeron las dictaduras el año 78, 77, la transición duró hasta el 82, la transición política. Y dio una casualidad que también se produjo una crisis económica del modelo que sostenía a Bolivia en los últimos 30 años antes del 82, hasta el 52. Entonces hubo una transición política y a la vez una transición de modelo económico. La transición del modelo económico fue dramática, fue la hiperinflación y duró varios años el país en volver más o menos a recuperar
no digo la estabilidad, que la estabilidad recuperó rápido, pero el ritmo de crecimiento y de funcionamiento de la economía duró unos 4 años más. Entonces, yo creo que la transición hacia algo estable en Bolivia va a ser larga, van a ser unos 3, 4 años bastante incómodos, tremendos en economía. La clase media y las clases populares van a sufrir muchísimo y muy inestables en política. Entonces, a mí no me extraña que haya alguien que diga, a mí no me pueden detener, o que pueda imponer su propia norma, su propio criterio y su propia fuerza, porque no hay Estado, no hay gobierno, lo que hay es un vacío, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el futuro gobierno que asuma la presidencia? Bueno, lo primero, poner en orden la economía, va a ser muy difícil. Lo segundo, sinceramente, creo poner en orden la justicia, que también va a ser muy difícil. Y lo tercero, que ya es, creo, un deseo mío y quizá de otra gente también, es restablecer un sistema político fundamentado en la tradición republicana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en primer lugar, en la importancia del voto popular para elegir autoridades y para quitar autoridades. Hay que recuperar el voto popular. Ahorita está por los suelos el voto popular, no se hace caso, hay fraude, inhabilitan, no inhabilitan, meten preso a Camacho, que es el gobernador electo por el pueblo. El voto popular no cuenta. Estamos en un sistema político donde el voto popular es una cosa relativa. Entonces, lo primero que tiene que hacer el próximo sistema político es recuperar, en el marco de la tradición republicana, el valor del voto soberano. Lo segundo que tiene que hacer es recuperar la tradición de la libertad. La tradición republicana implica la tradición de la libertad política. En Bolivia también eso es muy relativo. Si eres opositor te persiguen, si no, no, etc. Y en derecha y en izquierda es así. Y lo tercero, la tradición republicana te impone, es el funcionamiento de la sociedad en base a la ley y no a las decisiones personales, ni de los gobernantes, ni de los jueces, ni de los políticos, ni de los empresarios, ni de los sindicatos. La ley es un requisito tremendo, porque uno dice, pero si eso es tan fácil vivir de acuerdo a la ley, no te creas. Simplemente la gente en sociedades donde el Estado es frágil, la gente que tiene fuerza termina imponiendo su criterio por sobre la ley. Entonces, voto, libertad y ley. Esos son los 3 desafíos en política. En economía, ya sabes tú, un montón de desafíos que hay. Hablemos un poco de Bitcoin. ¿Debería el futuro presidente adoptar una postura amigable, similar a la de Nayib Bukele en El Salvador o la del mismo Donald Trump con el Bitcoin? Es decir, ¿podría convertirse en un activo en reserva de valor para Bolivia? Ahí sí que no te digo nada, porque lo que yo te digo seguramente tú sabes más, o cualquiera sabe más. Yo no tengo idea de en qué resultaría el impulso del Bitcoin y el desplazamiento de otras monedas. No tengo idea, pues no es mi especialidad la política monetaria, y como cualquier persona que nos está mirando, sé tanto como ellos. Entonces, no sé qué responderte a eso. Pasemos al plano local, para ir terminando. 2 más, por favor. ¿Cómo valora la presente gestión municipal del alcalde Johnny Fernández? Bueno, yo no tengo por qué valorarla yo, pero como te digo, hago encuestas y leo la valoración que hace la gente. ¿Qué dice la gente? Es una gestión municipal con una desaprobación alta. En torno a un 60 y pico % de los cruceños desaprueban esa gestión, en torno a un 20% la aprueban. Y esa es la valoración que están haciendo los cruceños de su alcalde. ¿Podría comentarnos tal vez los factores que inciden en que la valoración sea altamente negativa? No, porque no he hecho un estudio específico sobre la gestión del alcalde Fernández, solamente he preguntado valoración personal de él y valoración de la aprobación de la gestión, y ambas cosas son relativamente similares, ¿no? Hay un 60 y pico % de personas que no valoran esa gestión, que no aprueban esa gestión y que no son simpatizantes del alcalde como líder. Y hay en torno a un 20% de personas que sí lo son. A mí no me extraña, por otro lado, hace muchos años que hago encuestas en Santa Cruz, y siempre Johnny Fernández, o en su caso fue Roberto y Johnny, ambos, siempre tuvieron en Santa Cruz entre un 10 y un 20% de mucho afecto. Y creo que es lo que sigue teniendo. Creo que él ganó una elección con un 34, 33%. Fue un momento excepcional, digamos, un momento especial en su popularidad. Y creo que ese momento ha pasado, ¿no? En la valoración municipal, el líder más fuerte es
concejal Mamén Saavedra, que tiene una popularidad altísima, en torno al 50 y pico por ciento de personas en Santa Cruz manifiestan tener mucho afecto hacia él. Ese es el líder municipal. ¿Qué desafíos le esperan al siguiente alcalde municipal? Uy, bien complicado, ¿no? Bien complicado, en primer lugar, porque va a ser una gestión con mucho menos recursos que anteriores gestiones e incluso que esta. Y en segundo lugar, porque la crisis económica en Bolivia lo que va a generar es mucho más migración hacia Santa Cruz. Entonces va a haber menos dinero, menos empleo, menos dinero del gobierno municipal, pero menos dinero en la sociedad también, porque la crisis económica frena en fábricas, frena en industria, y además va a haber más migración. Entonces Santa Cruz es una sociedad especial en eso, ¿no? Santa Cruz, si Bolivia crece y le va bien, recibe mucha migración, porque a Santa Cruz, si Bolivia crece, a Santa Cruz es señal de que le está yendo muy bien. Entonces es atractivo cuando Bolivia va bien para la migración boliviana. Yo soy un inmigrante en Santa Cruz, yo soy del Beni. Nos venimos, los del resto de Bolivia nos venimos a Santa Cruz cuando Santa Cruz va bien. Pero cuando el resto, cuando hay crisis en Bolivia, también nos venimos a Santa Cruz, porque el resto del país va aún peor muchas veces y en muchos escenarios. Entonces el desafío municipal de Santa Cruz es tremendo, sea quien sea el alcalde, le toca a quien le toque, es un desafío municipal que está más allá de cualquier capacidad instalada actualmente, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el rol, tanto político como económico, que debe desempeñar Santa Cruz en el siglo XXI? Yo creo que es un rol histórico. La única posibilidad de Bolivia de caminar hacia la modernidad política y económica es Santa Cruz. Creo que son 90 años de nacionalismo. El nacionalismo boliviano se inicia con al final de la guerra de Chaco, se consolida con la revolución del 52 y a partir de ahí se hacen todas las políticas públicas bolivianas en todos los gobiernos con un dejo nacionalista, incluido el tiempo neoliberal. Creo que si uno hace una evaluación de esos 90 años, son 90 años que no han funcionado del todo. Lo único que ha funcionado en 90 años de manera sólida y sostenible es Santa Cruz. Ha funcionado su economía, es una sociedad plural, una sociedad con ganas de libertad, una sociedad abierta, una sociedad creativa. Funcionó Santa Cruz, ¿no? Yo no soy ni cruceño ni cruceñista, ¿no? Yo no soy cruceñista, pero soy doctor en ciencia política y me doy cuenta que es la sociedad que funcionó en los últimos 70 años, ¿no? Los últimos 50, impresionante, y en los últimos 20, con Evo, pucha, más impresionante aún. Es decir, los cruceños se hicieron ricos en relación al resto del país, ¿no? Entonces, cuando están así las cosas, cuando una familia como la boliviana va mal y a uno de los hijos le fue muy bien, en gran parte por el esfuerzo que hizo toda la familia también, entonces uno dice, la única posibilidad de esta familia es ese chico al que le fue bien. Bueno, ese chico ya creció, ya tiene una madurez económica muy sólida que es Santa Cruz, y el gran desafío de Santa Cruz es tener una madurez y un liderazgo político de Bolivia. Yo no estoy diciendo que ponga o no ponga el presidente, eso es muy básico, eso sería muy sencillo. Lo que estoy diciendo es que Santa Cruz tiene que dar la dirección y el rumbo por donde va a ir Bolivia. Hasta el momento esa hegemonía y ese rumbo lo ha dado la tradición nacionalista. Toca que Santa Cruz ahora, después del fracaso nacionalista, diga hacia dónde hay que ir. Y no es raro esto. San Pablo hizo lo mismo con el Brasil, Buenos Aires lo hizo con la Argentina, Santiago lo hizo con Chile, Lima, Bogotá, Ciudad de México, etcétera, etcétera. Es decir, en América Latina, grandes ciudades exitosas con sus economías comerciales e industriales han liderado sus países hacia la modernidad. Le toca a Santa Cruz. Antes no lo hizo nadie en Bolivia, nunca hubo esa metrópolis exitosa, nunca, no se pudo. Entonces ahora ustedes los cruceños tienen una misión increíble, es una misión hacia la modernidad, hacia la libertad, es un desafío hermosísimo, ¿no? Casi épico. Muy bien, para finalizar me gustaría tal vez que nos brinde algunas conclusiones de lo que hemos conversado. Si tiene algo más que acotar, el espacio es suyo, por favor, adelante. No, nada más agradecerte y escucha, qué bien que charlemos de estos temas, desde la política internacional hasta la política local. Hay que ponerle, por lo menos en lo nacional, fe, y no una fe vacía, sino una fe con la certeza de que el camino va a ser difícil, muy difícil, salir del modelo que ha fracasado, que es el modelo del MAS,
y construir un nuevo modelo hacia la libertad. Muchísimas gracias. Con eso damos por finalizada la entrevista de hoy. Agradecido con el doctor Manuel Suárez por acompañarnos, y si tienen alguna pregunta nos las pueden dejar en los comentarios que yo se la haré llegar. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias. No, a vos.